Hoy queremos nosotros ratificar la hoja de ruta del cambio, haciendo énfasis en dos aspectos importantísimos. El primero son las elecciones a gobernadores, que están pautadas para este año según la Constitución. No es un capricho de nadie, sino que este año se vence el periodo constitucional de los mandatarios regionales y tiene por ende que llamarse a una nueva elección. Eso es el tiempo constitucional el que obliga a que haya elecciones regionales este año. Y eso es una mala noticia solo para el gobierno, quien es hoy minoría y quien tiene en su poder 20 gobernaciones. El 90% de las gobernaciones hoy están en manos del oficialismo, de esa cúpula ilegítima que se sabe minoría a partir del 6 de diciembre. Pero la MUD, que es la alternativa mayoritaria consolidada hoy en día, no puede burlar o entretenerse sabiendo que puede recuperar 20 gobernaciones este mismo año, que es el piso que sostiene hoy a Nicolás Maduro. Las elecciones a gobernadores son totalmente compatibles con el objetivo central del cambio de gobierno nacional. No es como se ha pretendido decir, que son inoportunas o que hay que priorizar una cosa sobre otra. No, son escenarios compatibles, complementarios, que además estimulan la salida y el cambio global del régimen, que es lo que realmente quiere el pueblo y que esta dirigencia política está obligado a consolidar con su lucha. Nosotros tenemos que prepararnos en la MUD, tenemos que llamar a elecciones primarias de forma oportuna, sabiendo que a finales de este año es inevitable que hayan elecciones a gobernadores, y entender que tenemos que prepararnos para exigirlas ante el eventual escenario que el gobierno nacional, que Nicolás Maduro y que los virreyes rojos quieran quedarse indefinidamente en el poder sabiéndose ilegítimos, porque saben que no van a volver a ganar una elección más nunca. Y además no podemos decirle nosotros al pueblo de Aragua, al pueblo de Táchira, al pueblo de Bolívar, al pueblo de Zulia, por citar solo uno, al de Carabobo, por citar solo unos ejemplos, que tienen que seguirse calando a esos gobernadores que hoy no los quiere nadie. No podemos regalarles esa ñapa de que extiendan su periodo, siendo hoy, como lo son, impopulares y representando un gobierno fracasado. Este año tenemos que cambiar el destino de las gobernaciones y también del país. Y nosotros creemos que las elecciones a gobernadores son totalmente compatibles, por ejemplo, con un referéndum revocatorio. También son totalmente compatibles, por ejemplo, con una elección presidencial en caso de que el recorte de periodo del mandato del presidente de la República prospere vía enmienda y tenga que convocarse este mismo año elecciones. Se pueden hacer en conjunto la elección de presidente con la elección de gobernadores o, en último caso, un referéndum revocatorio. No hay razón para que la MUD no se prepare oportunamente, no ponga ya en la opinión pública el tema de que sin ningún tipo de complejo asumir el reto que tenemos que recuperar 20 gobernaciones, que 90% de las gobernaciones del país que están en manos hoy de la cúpula ilegítima roja tienen que ser rescatadas por la mayoría de liderazgo democrático y por la MUD, que tiene que finalmente convocar a sus propias elecciones primarias y ratificar la tarjeta única como mecanismo. Son propuestas que la Causa R siempre ha sostenido y que hoy ratificamos que vamos a insistir en ellas en el seno de la MUD. Las primarias ya es un compromiso asumido por todos los partidos, incluso desde el año pasado. Primarias me refiero para el escenario de las elecciones a gobernadores. Y lo de la tarjeta de la MUD será discutido en su momento, pero desde ya queremos anunciar nuestra postura en cuanto a que hay que repetir la fórmula unitaria de una tarjeta que es la tarjeta más votada en la historia democrática de Venezuela, que es la tarjeta de la MUD, la tarjeta de la unidad. Así que queríamos hoy ratificar ese escenario como prioritario, como parte de la hoja de ruta para el cambio. Y también informar sobre los avances de la enmienda constitucional que, como ustedes saben, fue una propuesta original de este partido y que ya fue acogida por toda la MUD y que ya esta semana
entrará en la Asamblea Nacional. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para conciliar criterios con todas las organizaciones, nos hemos entrevistado, discutido la propuesta con diputados del resto de las organizaciones de la MUD, con abogados como Cipriano Heredia, que también propone un texto al respecto, y abogados también como Jesús María Casal, el doctor Jesús María Casal, que también ha sido un gran colaborador de la MUD, y ya hay un texto único con consensos jurídicos y políticos suficientes para que entre al debate de la Asamblea Nacional. En esa propuesta ya definitiva se prevé que se recorte el periodo presidencial a 4 años del presidente de la República, se elimine la reelección indefinida para todos los cargos ejecutivos del país. En el caso de presidente quedaría una reelección única inmediata, y para el caso de gobernador y alcalde estamos hablando de dos reelecciones consecutivas, o sea, 2 periodos para presidente y 3 periodos para gobernador y alcalde, pero en todos los casos se limita la reelección indefinida y se impide que un mandatario nacional, regional o local quede indeterminadamente en el poder, con lo cual creemos nosotros es una deuda que tenemos con la democracia, revertir esa institución perversa, no solo en Venezuela, sino continental ya, de la reelección indefinida. Y además, en esa enmienda se prevé regular lo que es el tema de las ausencias absolutas, para que el revocatorio ocurra cuando ocurra, siempre genere una nueva elección, para evitar el problema que hay ahora de que el revocatorio tiene un límite, y que si no se da en este año pudiera entonces quedar el vicepresidente en los últimos 2 años. Eso también se corrige vía enmienda, y en la propuesta definitiva, en el borrador último que estamos trabajando y que será introducido nuevamente en la Asamblea Nacional, también se regula o se enmienda ese artículo constitucional, y como verán es una propuesta completa, que entre otras cosas elimina la reelección indefinida, resuelve el problema de las ausencias absolutas y el escenario de que se revoque pero que no se cambie de gobierno, y también recorta el periodo presidencial, que luce eterno hoy en día, de 6 años, y se lleva a 4 años, lo que convertiría este año al último año de mandato del presidente, convocando elecciones este mismo año para que el 10 de enero de 2017 se juramente, como dice la Constitución, un nuevo presidente electo por todos los venezolanos. Incluso en esta propuesta, Nicolás Maduro puede lanzarse, porque se le computa el periodo que terminaría este año como su primer periodo, y tendría derecho a su única reelección permitida, y hacer un problema del PSUV que no le vamos a resolver nosotros si él quiere postularse o no postularse. Es una propuesta jurídicamente blindada, que no tiene ningún tipo, en mi opinión, de contraargumentación. Lo de que es retroactiva es totalmente falso, ya ha quedado demostrado de que todo cambio constitucional aplica de forma inmediata. Así sucedió en el 2009, cuando Chávez enmendó la Constitución para volverse a postular nuevamente. Él fue electo en 2006 para su única reelección permitida en ese momento, y cambió la Constitución para eliminar ese límite y poderse postular. O sea, le aplicó a su propio periodo, tanto así que pudo aprovecharse de ello postulándose por un periodo que en principio, cuando fue electo, no estaba previsto. Y también en la Cuarta República, lo que hemos dicho ya antes, cuando aquí se cambió la fecha de toma de posesión de los presidentes, y a Luis Herrera Camping se le recortó por 3 meses el periodo presidencial. Más allá del tiempo, el principio jurídico es el mismo. Son cambios que aplican de forma inmediata y que, bueno, tienen que ser acatados. Eso no es retroactividad, y en todo caso quiero recordar que la enmienda es aprobada por la Asamblea Nacional, pero votada por el pueblo en referéndum, y es el soberano, el titular del poder originario constituyente, el mismo que votó por Maduro, porque cuando dicen no, votaron por Maduro por 6 años, no, la gente no vota por 6 años, por 4, la gente vota por un presidente. El periodo constitucional está en la Constitución, eso no está en la boleta electoral del presidente cuántos años son. La gente vota es por la persona, y el tiempo de mandato está en la Constitución, y eso puede ser cambiado por el mismo pueblo.
Entonces será el mismo pueblo que votó por Maduro, si ese fuera el argumento, que al final tendría la última palabra para cambiar también su mandato y recortarle el periodo, lo cual está blindado desde el punto de vista democrático y jurídico y constitucional, más allá que sabemos que el TCJ es capaz de todo. Y obviamente, ante la eventualidad que el TCJ pueda boicotear la enmienda, bueno, nosotros hemos dicho también que ese escenario también vale para la amnistía, para la ley de emisión vivienda y para todo lo que hagamos en la MUD y en la Asamblea, porque el Tribunal Supremo está ya actuando no de forma jurídica, sino de forma política en favor de un partido de gobierno, deslegitimándose ellos como magistrados. Bueno, ya quedará de parte del liderazgo de la MUD ver cómo vamos a defender nosotros nuestras competencias legislativas y por supuesto nuestra legitimidad. ¿Y cómo vamos a defender nosotros? El voto expresado el 6 de diciembre pasado, ese voto mayoritario que le dio un mandato a la MUD para que cambiara las cosas, y ese cambio pasa por las elecciones a gobernadores, rescatar 90% de las gobernaciones que hoy sirven de piso a Nicolás Maduro y por supuesto también utilizar el quórum parlamentario que hoy tenemos para aprobar una enmienda que pueda recortar el periodo y acercar una salida electoral ante esta crisis con una elección presidencial este mismo año. Nosotros ayer tuvimos una discusión en el partido y hemos querido comenzar esta semana, luego de la Semana Santa, reivindicando estos dos escenarios, parte de la hoja de ruta, que son por supuesto parte también de todos los acuerdos de la MUD, pero que queremos públicamente debatirlos en la opinión pública.